Jamendo.com. Muy buenas noches, amados. Entonces, vamos a dar inicio hoy a nuestra lección Inspiración, las afirmaciones del Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la lección que traíamos de la semana pasada en este fascinante tema. Y cuando digo fascinante, lo digo literalmente. Es decir, basándome en que ustedes saben que todas estas lecciones las estamos pasando al canal para que se puedan ver desde el canal. Es más, ya no les estoy enviando el link de la sesión directa de esta aplicación, sino directo de YouTube, porque también pues me apoyan cuando lo reproducen allá o cuando lo comparten. Eh, Resulta que todos los videos de este tema de inspiración tienen muchísimas visitas, más de 20 visitas. En cambio, los temas que hemos estado tratando en el curso Religión y Moralidad, como evolución orgánica, evolución teísta, máximo 5 visitas, hasta 2 visitas. Entonces, aparentemente, pues el tema inspiración es un tema también por las etiquetas que se le colocan al video. Probablemente en los buscadores sea más sugerido, es un tema más buscado más frecuentemente. Pero bueno, es una gran satisfacción y es una gran noticia saber que un tema tan vital, todos son importantes, pero hay temas vitales, y un tema tan vital como este está siendo seguido, está siendo compartido, y eso también, pues obviamente nos alegra muchísimo. Como decimos, hoy continuamos con la lección que traíamos de la semana pasada, Inspiración, afirmaciones del Nuevo Testamento. Y mencionábamos la semana pasada el texto de Primera de Corintios 2:6 al 13. Y hablábamos, para hacer un breve repaso allí y poder retomar nuevamente el hilo de la argumentación, leíamos en Primera de Corintios 2:9 que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo sabía cómo este plan del Nuevo Testamento les había dado a él y a los demás escritores inspirados las palabras. Y esto hay que hacerle mucho énfasis. Las palabras del Espíritu Santo, quien había afirmado él en este mismo pasaje, conoce la mismísima mente de Dios. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 13 de 1 Corintios 2. Y si volvemos al versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, hablando de los apóstoles y escritores inspirados, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, note, las palabras procedían, y mucho énfasis aquí, procedían del Espíritu Santo. Las palabras conllevaban, transportaban, transmitían un mensaje que era superior al de la filosofía, superior al de cualquier discurso de poesía, de política, de cualquier tema de interés, tanto en aquel tiempo como ahora. Era un mensaje supremo, espiritual. Aquellos que trataron de discernir la voluntad de Dios, que entendían que había un ser supremo y trataban de comprender qué quería Él de ellos a través de la filosofía, o a través de la falsa religión, o a través de las supersticiones, recibieron la etiqueta de hombres naturales. Entonces, el texto no está hablando acerca de cristianos y no cristianos, como mencionábamos en la lección pasada, que muchas veces se ha afirmado por error, porque no se está tomando en cuenta el tema de Pablo. Pablo no está hablando de que los cristianos eran los espirituales que entendían la escritura y que los inconversos eran los naturales que no la entienden. No, Pablo está haciendo una diferencia entre los que recibían el conocimiento por una operación directa del Espíritu Santo, milagrosamente, como eran los apóstoles y los profetas, y todos los demás, incluido el resto de los cristianos, todos los demás que no poseemos ese poder, que no tenemos ese don y que por lo tanto nos tenemos que atener a lo que revelen ellos. No tenemos nosotros
en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra vida, una revelación directa de Dios. La única revelación que tenemos es la que recibieron los apóstoles y que luego pusieron por escrito. Los hombres naturales son los hombres que no están siendo dirigidos por el Espíritu. Son los hombres que no están recibiendo directa y milagrosamente un mensaje de parte de Dios. Esos hombres eran obviamente entonces incapaces de conocer las cosas de Dios. De por sí, si nosotros hablamos de María, la madre de Jesús, si hablamos de Simeón, el profeta, si hablamos de Elizabeth, si hablamos de Zacarías, el esposo de Elizabeth y padre de Juan el Bautista, si hablamos del mismo Juan el Bautista, de los apóstoles, ninguno de ellos entendía verdaderamente el misterio. Fueron entendiéndolo a medida que Jesús lo iba revelando, luego cuando el Espíritu terminó de revelarles toda la verdad. Pero ellos no eran inconversos, ellos no eran gentiles extraños al pueblo de Dios, sino que no estaban siendo dirigidos por ese poder. Por lo tanto, esa es la diferencia o la distinción que Pablo hace entre el que predica porque está siendo dirigido milagrosamente y el que enseñaba, predicaba o el que escuchaba que no estaba teniendo ese poder. Por eso en el versículo 14, siempre de 1 Corintios 2, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No dice que no las entiende, dice que no las percibe, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, tenían ellos, recuerden, las escrituras del Antiguo Testamento y no las entendían. No las entendían. Y cuando aquellos dos que van camino de Maús van discutiendo, hablaban de muchas cosas que supuestamente o no supuestamente, o que sí, que supuestamente debían entender, que definitivamente el maestro ya les había explicado y enseñado, que estaban escritas allí desde hacía varios siglos, pero no las entendían. Y note cómo el Señor se molesta y dice, ¿cómo es posible que ustedes a estas alturas todavía no hayan entendido? Y dice que entonces empieza a explicarles o a exponerles. Entonces, estaban allí, la información estaba allí, pero no la podían entender. Tenía que ser discernida espiritualmente. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, mucho más, porque ese apenas se estaba escribiendo o se estaba redactando. Decíamos también que a través de los años, y especialmente desde que un teólogo de nombre John Calvin o Juan Calvino escribió su libro Institución de la Religión Cristiana. La lección pasada me hizo una mala pasada a la vista y dije siglo XVII. Es incorrecto. En esta lección corrijo, es siglo XVI. Él publica su libro Institución de la Religión Cristiana. Y desde el tiempo que él escribió ese libro, utilizando este texto de 1 Corintios 2, no solamente él, sino muchísimos han usado erróneamente este pasaje para tratar de demostrar que se necesita algún tipo de intervención directa, de milagro de parte del Espíritu Santo para que los pecadores puedan aceptar el Evangelio o puedan tener fe. Hermanos, decíamos, la discusión del texto mencionado es acerca de la inspiración. El apóstol no está hablando en ningún momento aquí acerca de la salvación, está hablando de la inspiración y la no inspiración. Cuando el Nuevo Testamento o cuando el mensaje inspirado ha sido finalmente redactado para el uso humano, es entendible sin necesidad de una ayuda externa del Espíritu Santo. Esto es lo que dice Efesios 3, 1 al 5, que lo leíamos y también lo tenemos acá en nuestras diapositivas. Efesios 3, 1 al 5. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ahí está el tema, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este era un mensaje entendible, al punto de que él dice, sí, fue dado a los antiguos profetas, pero ellos no lo comprendieron. Lo vinimos a comprender ahora por medio del Espíritu. Y ustedes, lo importante es que dice, y ustedes leyendo pueden entender, pueden verificar cuál es el conocimiento del misterio. Pero note, no hay que leer la Biblia como quien cruza un potrero. Hay que leerla inteligentemente. Si ellos leyendo podían entender cuál era el conocimiento que tenía Pablo del misterio de Cristo, ¿qué quería decir eso? Que el mensaje era discernible o se podía distinguir, ¿sí? Era distintivo, porque en el momento que ellos lo escucharan o en el momento que ellos lo leyeran, podían saber si era de Dios o no era de Dios. Entonces, eso nos capacita a nosotros hoy para poder decir con toda autoridad que no se necesita una intervención directa, milagrosa del Espíritu, una iluminación sobrenatural para que nosotros podamos entender el mensaje. Si ellos que vivían en la época de los milagros, si ellos que vivían en el momento de la inspiración, se les dice que leyendo podían entender y no se menciona a ningún tipo de intervención directa, nosotros tampoco la necesitamos hoy. Un análisis cuidadoso de Primera de Corintios 2 revelará que la fe de estos cristianos y la de todos, en todos los tiempos, podía respaldarse en el poder de Dios o en el mensaje que ellos estaban escuchando. Es lo que dice el versículo 5. Luego, este mensaje fue revelado. Versículo 10. Luego este mensaje fue enseñado en palabras, que decíamos que es importante enfatizarlo. Versículo 13. Y que el mensaje venía de los hombres inspirados que tenían una cualidad que no tenían los demás. Tenían la mente de Cristo. Y hacíamos la aclaración de que no estemos utilizando este texto para hablar de que nosotros tenemos cualidades de Cristo en el sentido de pensar como Él, sentir como Él, porque no es a eso a lo que se refiere el texto, sino a este conocimiento sobrenatural que solo podían tener los hombres inspirados. Entonces, si Dios les reveló a los apóstoles este misterio y ellos lo predicaron como lo redactaron, entonces no es extraño que cuando los corintios en Hechos 18:8 escucharon este mensaje, tuvieron la única reacción que puede tener alguien que sabe que el mensaje viene de Dios y que es honesto. Dice Hechos 18:8, oyendo, creían y eran bautizados. Y estos de Hechos 18:8 son los mismos corintios a los que Pablo les está escribiendo esa carta del capítulo 2 y con todas las palabras que hemos analizado hasta el momento. Pasamos entonces, varones, al punto cuarto de esta lección. Una declaración que Pablo viene a hacer después a esos mismos corintios afirma enfáticamente que los escritos de un hombre inspirado venían de Dios. Vamos por favor a Primera de Corintios 14:37. Primera de Corintios 14:37. Y me ayudan con la lectura, por favor. Primera de Corintios 14:37. Hermano Juan Miranda. Amén, hermano. 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Bien, en este último versículo se registra el énfasis absoluto sobre la autoridad de los escritores inspirados, quienes fueron instruidos por Dios y a quienes se les otorgó capacidades milagrosas para poder confirmar y establecer la iglesia de Cristo en la tierra. Esto es de lo que habla también la carta a los Efesios, el capítulo 1, los versículos 13 al 14. Este depósito, como le llamó Pablo, o anticipo, como también se puede definir la palabra, del poder del Espíritu Santo, demostraba que ciertamente aquellos cristianos no estaban engañados, ni tampoco estaban inventando ni imaginando las cosas, sino que verdaderamente conocían
la verdad. Vamos por favor a Marcos 16, 15 al 20 para recordar la promesa que Jesús hizo al respecto. Marcos 16, 15 al 20, levanta la mano para saber que usted va a hacer la lectura, por favor. Nuestro hermano Josué nos estaba avisando que tenía problemas de conexión, pero lo veo allí, así que parece que ya se estabilizó. Ya llegó nuestro hermano Juan Contreras. Qué bien, bienvenido, hermano. Le damos paso entonces a Steven con la lectura de... Perdón, Steven, con la lectura iba a decir. Leo Marcos 16 del 15 al 20. Correcto. Etcétera. Sí, Marcos 16, 15 al Y 20. les dijo, Pero tenemos un tema de audio, Steven. ok, si gusta primero paso, hablamos por el... hermano. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? Ahora sí, ahí mejoró. Ok, dice de la siguiente manera. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y es bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Dice también, hasta ahí. Al 20, ¿no? Sí, dispararon. Dice Es que inmediatamente a Pedro. se está perdiendo de nuevo el audio, Steven. Ok, no, hasta ahí es, hermano. Ok, perfecto. Bien, ahí está la promesa y definitivamente pues la vemos hecha una realidad a través de todo el Nuevo Testamento y lo que hoy tenemos para basarnos en la revelación, ver esa promesa cumplida. Los dones milagrosos, obviamente, entonces iban a tener un tiempo, porque esta revelación no llegó hasta nuestros días en el sentido de que no se está revelando contenido nuevo hoy, no se están escribiendo libros del Nuevo Testamento. Entonces, está declarando el texto cuál era el objetivo, cuál era el propósito de dichas señales. Y Dios, recuerde que por el principio de la parsimonia, no hace nada que no sea necesario. Dios no hace algo menos de lo que debía hacer, ni Dios hace más de lo que tenía que hacer. Dios siempre hace lo que tiene que hacer. Siempre es perfecto. Él no puede ni sobrar ni faltar, porque entonces ya no sería Dios. Cuando dice que las señales y prodigios eran para confirmar que la palabra que ellos estaban revelando, estaban dando a conocer, verdaderamente provenía de Dios. Era la nueva revelación de Dios, el Nuevo Testamento. Una vez que se ha completado, ya no hay necesidad de seguir confirmando nada, ya está confirmado. El Antiguo Testamento no se sigue confirmando hoy. Moisés no está entre nosotros haciendo señales para que nosotros creamos que Génesis, que Éxodo, que Levítico, Números y Deuteronomio son libros. No está hoy día Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel haciendo señales para que nosotros creamos que las profecías que ellos escribieron vienen de Dios. Una vez fueron confirmadas, las escrituras ya no necesitan confirmación adicional. Y las señales no se han dado ni para entretener a los hombres, ni para que andemos saludables siempre, ni para que tengamos riquezas, ni para resolver todos nuestros problemas. Las señales tenían un propósito específico, tal cual lo declara muy enfáticamente este texto de Marcos 16, 15 al 20. Entonces, los dones milagrosos fueron cesados por el mismo Dios.
cuando el método perfecto de la revelación escrita superó al método infantil de lo milagroso. Y así le llamó el apóstol, no yo. Vamos a 1 Corintios 13, 8 al 13, por favor. Levante su mano como siempre. 1 Corintios 13, 8 al 13. Vamos a escuchar a Pablo cómo le llama a esa revelación que ellos estaban recibiendo en ese momento y cómo le podemos llamar nosotros a la que tenemos en nuestras manos, que ahora es el Nuevo Testamento redactado y completo. Por favor, 1 Corintios 13, 8 al 13. Hermano Robin. Amén. 1 Corintios 13, 8 al 13. Correcto. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Amén. Muchas gracias, Robin. Ahora, note, miren lo interesante de esto, lo interesante. La escritura es tan maravillosa, hermanos. Solamente hay que prestarle atención. Solamente hay que leerla con mucha reverencia. Y por eso decía, yo estoy feliz de que estos temas, de que estas lecciones sean las más vistas, porque es que esto es lo más relevante que hemos subido al canal y lo más relevante que hemos dado hasta ahora en todo lo que hemos estudiado. Si nosotros no estamos claros en cuanto a la inspiración, a la revelación, a la confirmación de las escrituras, todo lo demás que estamos haciendo no tiene ningún valor, porque todo gira en torno a ese mensaje. Note lo siguiente, los hombres hoy que quieren impresionar a las masas, a las multitudes, aluden a que hoy reciben profecías, revelaciones, tienen poderes sobrenaturales y sienten que los que no afirmen eso y piensan que los que no afirmen eso, los que no practiquen eso, pues simplemente no son de Dios. Y aparte de que no son de Dios, están muertos. Es como un supremacismo, ¿sí? Un supremacismo religioso donde si tú no tienes este tipo de experiencias sobrenaturales y también experiencias extáticas, ¿no?, que tienen ellos, entonces no calificas como un verdadero hijo de Dios. El Espíritu no se está manifestando en ti. Pero cuando el apóstol Pablo, que era un hombre inspirado, que ese sí sabemos que era un apóstol de Jesucristo, que no tiene dudas nadie, excepto los ateos, ¿no? Pero todo el que se haga llamar cristiano, profese alguna forma de supuesto cristianismo o de el cristianismo verdadero, sabe que el apóstol Pablo verdaderamente era un hombre dirigido por el Espíritu Santo de manera sobrenatural. Ahora, ¿cómo Pablo visualizaba eso, el tener ese poder? ¿Cómo visualizaba Pablo a los demás hermanos que tenían los dones milagrosos? Lo acaba usted de escuchar aquí en 1 Corintios 13, 8 al 13. Llegó nuestro Daniel, bienvenido hermano. Nos ubicamos en 1 Corintios 13, 8 al 13, por favor. Allí el apóstol nos dice que ese periodo, ese momento en la iglesia donde el Espíritu tenía que dotar de conocimiento milagroso, de revelación directa a los cristianos para que supieran cuál era la voluntad de Dios, era una época infantil. Eso era dado mientras que la iglesia fuera como un niño, que tienes que irle ahí el A, B, C, D, mamá, papá, sí, no, y todo esto, ¿no? Era una época infantil. Mire cómo el Nuevo Testamento lo ve al contrario de cómo se ve hoy.
Hoy dicen los que supuestamente expulsan demonios, los que supuestamente hacen milagros, los que supuestamente hasta resucitan muertos y otras cosas y hablan en lenguas extranjeras o angelicales, según ellos, por el poder de Dios, entre comillas, sienten que son superiores a cualquiera que no afirme tener eso ni tenga muestra de ello. Pero Pablo decía que él que sí tenía ese poder y él que sí sabía quiénes eran los hermanos que lo tenían también por la distribución del Espíritu, por mano de todos estos mismos apóstoles, en realidad tenían que saber que eso era temporal, que eso era para una parte en la que la vida de la iglesia era comparada a la vida de un niño, pero que luego vendría algo perfecto. ¿Y qué era lo perfecto? Lo que nosotros tenemos hoy. En esa parte sí nos tenemos que sentir privilegiados. ¿Por qué? Porque mire cómo Pablo le escribe a los romanos y les dice, quiero ir, estoy muy ansioso de ir allá y comunicarles algún don espiritual. O sea, una gran preocupación de Pablo y la gran preocupación que nació en Pedro y Juan cuando supieron que había convertido a los samaritanos o a muchos samaritanos, inmediatamente se trasladan con la mayor velocidad que se podía en aquel tiempo hacia Samaria. ¿Por qué? Porque aunque ellos habían conocido el Evangelio, a partir de allí, después del bautismo, ¿cómo sabían cómo conducirse como cristianos? ¿Cómo sabrían cómo organizarse como cristianos? La única manera era dotándoles de conocimiento sobrenatural y también permitiendo ejercer poderes, como lo hizo el mismo Felipe, como lo hizo el mismo Esteban, quienes no eran apóstoles, pero fueron dotados por los apóstoles por medio de la oración y por medio del Espíritu para que pudieran hacer también señales y maravillas que confirmaran el mensaje que se estaba predicando. Esteban podía hacerlo, Felipe podía hacerlo, pero no lo podían conferir, solo podían hacerlo los apóstoles. Entonces note cómo ellos se trasladan inmediatamente a Samaria para resolver ese tema. Cuando Pablo bautiza a aquellos en Éfeso, en Hechos 19, inmediatamente impone sus manos sobre ellos para que también tuvieran el don del Espíritu Santo. Cuando Cornelio va a recibir la predicación de Pedro, claro, allá se hizo en un orden inverso, ustedes saben cuál era el propósito de eso, era romper de una vez por todas el prejuicio judío para que en el momento que Pedro predicara sin ningún tipo de prejuicio, predicara puramente el mensaje de Dios. El Espíritu desciende en ese momento sobre cada uno de los que están en esa casa, Cornelio y su familia, y se ve la manifestación del poder del Espíritu. O sea, en cada ocasión en el Nuevo Testamento, el apóstol tenía que, o en el caso pues de Cornelio, pues fue una situación muy particular, pero normalmente el apóstol tenía que dotar a la membresía de estos dones. En cambio, imagínense donde no hubiera apóstol, por ejemplo en Roma, no me voy a meter hoy porque no está dentro del alcance de mi tema, cuando estudiemos Romanos sí, meterme que si allá había habido un apóstol o no había habido un apóstol, pero lo que sí está diciendo Pablo es que a él le urgía ir a Roma porque quería comunicarles algún don espiritual. Entonces, si hubo apóstol o no, no sé, pero de que había muchos hermanos que aún no contaban con dones espirituales, los había, los había. Entonces, probablemente eran nuevos convertidos y fueron convertidos cuando no había la presencia de un apóstol. Y Pablo tiene la gran intención de ir allá. Había esa limitante, note. Y en un tiempo, hermano, en el que usted no podía, ya le doy la palabra a Steven, en un tiempo en el que usted no podía viajar en avión ni en tren. Usted no podía quedar en minutos o en pocas horas allá. Tenía que hacer larguísimos viajes. Entonces, hoy nosotros tenemos la ventaja, hermano. Mire cómo estamos llegando a través de esta plataforma. Hemos llegado a Brasil, a Honduras, a Costa Rica, a otras partes de Panamá donde yo no estoy, y lo podemos hacer a través de esta plataforma, pero la palabra yo la tengo acá y ustedes también la tienen allá donde están. A diferencia de aquel tiempo que era necesario, como digo, para tu poder conducirte después del Evangelio como cristiano, para poder que supieras guardar todas las cosas que él había mandado, como dice Mateo 28:20, pues necesitabas la dirección del Espíritu porque no había un Nuevo Testamento escrito. Iba a estar estaba en formación. Hermano Steven.
Sí, hermano, es para compartir un texto que y ustedes pueda, Se te corta un poquito el audio. si está eh, quiero compartir un texto, tal vez hacer un medio breve y ver si es acorde a lo que está compartiendo, pueda Ok, ven. también compartir. Es en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Es que entre Segunda de Corintios vosotros se 12. operaron. Disculpa, cortó Steven. ¿Qué pasó? Háblame primero para que, porque se te está cortando, para saber cuándo se estabiliza tu audio. Ahí se corta, ¿Qué ven? Ahora, ahí se corta. A ver, voy a leer se corta, segundo. Bueno, hermano, hace mención se de corta, Steven. texto que Es que no, ni siquiera, segunda yo no te escucho, Corintios de solo te escuché 2 Corintios 12, no te escucho lo demás. 12, 12:2. 12, Se te corta, hombre. No sé si tienes a mano allí para escribirnos. 12, 12. 12:12. Ajá. Ok. Segunda de Corintios 12, pues para los que no han escuchado. Un gato visitándome. Ok, vamos a colocarlo acá. Corintios 12:12. Ahí está, lo pedía Irving. Ahí está. Vamos a leerlo, pues, porque no se estabiliza el audio de Steven. Discúlpame, Steven. Pero es que no te estamos escuchando, estás hablando y no te podemos prestar atención. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Correcto. Lo que sí le entendí más o menos a Steven era que era un aporte relacionado precisamente con lo que estamos hablando, de que era necesario que un apóstol pudiera hacer esta labor para que los cristianos, los miembros de estas iglesias, pudieran, hermanos, saber qué hacer, cómo saber qué hacer. Nosotros hoy sabemos cuándo tenemos que reunirnos, qué tenemos que hacer cuando nos reunimos, cuáles son las doctrinas. Eso nosotros lo podemos saber porque ya está todo escrito. Por eso es que es perfecto. Por eso es que es completo. Por eso es que es final. No se necesita nada más. Así que, interesante, ¿no? Hoy día se ve como que lo milagroso fuera lo máximo, el máximo nivel, y Pablo dice, al contrario, ustedes no tienen idea, es al contrario. En realidad, lo mejor será cuando ya esto pase, porque tengamos todos, en todas partes y para todos los tiempos, el mismo mensaje. Y para la gloria de nuestro Dios, así ha sido. Ya todos podemos contar. Como decía, yo estoy en Panamá, usted está en Costa Rica, usted está en Honduras y usted está leyendo el mismo mensaje que yo. Tiene acceso al mismo mensaje. Si tuviéramos un hermano ahorita en Singapur, tuviéramos otro en Siberia, tuviéramos otro en Groenlandia, tuviéramos otro en Tierra del Fuego, pasaría lo mismo. Tiene acceso a la escritura. La gloria sea para nuestro Dios que ha hecho esto posible y que sus planes son maravillosos y perfectos. Ahora, otra cosa interesante, muy, pero muy interesante, recordando nuevamente el pasaje de Primera de Corintios 14:37. Pablo advierte que aunque en la iglesia, oído, dice un hermano por acá, que aunque en la iglesia, en el primer siglo, en esa congregación a la que él estaba escribiendo, había personas que tenían el poder sobrenatural conferido por el Espíritu Santo de tener discernimiento,
de profetizar, de predicar de manera inspirada también, ¿no? Era revelación en tiempo real, decimos ahora, ¿no? En lenguaje cibernético. Y aunque existía eso, todas esas personas que tenían ese poder delegado, otorgado a través de los apóstoles, no estaban en el mismo nivel que los apóstoles y profetas que escribieron el Nuevo Testamento. Porque es a ellos, recuerde la definición de espiritual, recuerde la definición de espiritual, personas que tenían revelación. Y dice Primera de Corintios 14:37, que lo leímos hace un rato, si alguno se cree profeta o espiritual, ahora aquí dice se cree, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Muy interesante y muy importante que Pablo dice que aunque ciertas personas contaban con poder directo o milagroso o creían contarlo de parte de Dios para profetizar, para enseñar, para instruir a la iglesia, Pablo les dijo que la palabra que él estaba escribiendo, aunque ellos fueran profetas, tenía autoridad sobre ellos. Que la palabra que él estaba escribiendo tenía que ser obedecida por ellos. No estaban exentos ni estaban al mismo nivel de Pablo. No. Por eso decimos que era algo no defectuoso. Era algo incompleto, era algo parcial. Porque de pronto a un profeta se le daba ahorita para hablar, un ejemplo, de la ofrenda que se hace con las necesidades de los santos. Se le está revelando en este momento a él, pero en Esmirna. Pero de pronto los de Éfeso no estaban recibiendo en ese mismo momento la misma revelación. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, 1 Corintios 16 dice, haced también vosotros como ordené a las iglesias de Galacia. Entonces, note cómo está la autoridad apostólica. Él es el que ordena. ¿Por qué no se le reveló directamente a los hermanos que tenían el don de la profecía? A los hermanos que tenían el don del discernimiento o del conocimiento. ¿Por qué no se les reveló directo? Porque esa no era su labor. Esa no era su labor. Su labor era seguir las directrices, los lineamientos que estaban dando los apóstoles. Ellos, a pesar de tener dones milagrosos, como todos los demás cristianos, tuvieran o no tuvieran, estaban sujetos a la autoridad apostólica. Qué maravilloso. Dígame si esto no es maravilloso. Podían escribir, podían profetizar, podían predicar, podían enseñar, pero en el momento tenían que hacerlo según el lineamiento apostólico. Y hubo cosas que incluso no se les dijo, solamente las podía decir un apóstol. Si fuera de la otra manera, ya les digo, él no hubiera tenido ni que escribir a los Gálatas diciéndoles qué hacer, ni les hubiera tenido que escribir a los Corintios, ni le hubiera tenido que escribir a los Colosenses, ni a los Filipenses, ni a todos los demás, ni decirles que se intercambiaran las cartas unos con otros. Porque si ellos tenían profetas, si ellos tenían gente con conocimiento sobrenatural dado por el Espíritu, ¿por qué no se encargaban ellos? Porque esa no era su labor. La promesa, en este caso, era para los apóstoles y ciertos profetas seleccionados por el Señor. Bien, así que es muy interesante esto, ¿verdad? No se les permitía utilizar sus poderes para sobreponerse o compararse con los apóstoles de nuestro Señor. Nadie lo debe hacer tampoco en nuestros días. Debido a la afirmación bíblica de inspiración para los escritos del Nuevo Testamento, uno puede entender mejor cómo el apóstol Pedro, por implicación, como también ya más o menos lo hemos mencionado, compara los escritos de Pablo con el resto de las escrituras. Y vamos, ahí lo tenemos en pantalla. Levante su mano para poder, ese sí lo tenemos en pantalla. Segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 15 y 16, por favor. Segunda de Pedro 3, 15 y 16 lo tenemos en pantalla. No tiene ni que buscarlo. ¿Quién lo lee, por favor? Hermano Irving. Y tener
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Gracias, Irving. Pedro discutía acerca de los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Usted lo puede confirmar en los versículos 10 al 14. Entonces, agrega la idea de que Pablo también había escrito acerca de estos temas escatológicos, como se les llama en teología. Escatológico significa relacionado con las cosas finales, con lo que va a suceder al final de nuestra existencia y del mundo, ¿no? Muchos, afirma Pedro, tergiversan estos mensajes acerca de la segunda venida y lo hacen, dice, para su propia destrucción. Versículo 15. Y quien actúa así, le llama a él, es un inconstante e indocto. El estudiante diligente va a notar que él no dice que esas cosas no se pueden entender. Él dice que son difíciles de entender, pero seguramente para la membresía, no para él, porque de hecho, todos los demás versículos anteriores, él viene escribiendo acerca de esto, así que él también recibió revelación acerca de lo mismo. Ahora, Pedro pasa a comparar los escritos de Pablo con, y ahí está la expresión que nos llama mucho la atención y es muy útil para nuestras lecciones, como las otras escrituras. Versículo 16. Cuando uno toma en cuenta segunda de Pedro 3:2, un texto al que nos hemos referido previamente en toda esta discusión acerca de la inspiración del Nuevo Testamento, y en el cual Pedro compara lo que él escribe tanto con lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento como con lo que escribieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, no se puede evitar la conclusión de que los escritos de Pedro también eran escrituras. O sea, no solamente le llamó a los de Pedro escritura, a los de, perdón, sino que a sus propios escritos, porque en el 3:2 él dice que está escribiendo exactamente como escribieron los profetas de la antigüedad y como estaban escribiendo en ese momento los apóstoles. Entonces, en el 16, 15 y 16 va a tomar un ejemplo en particular, que es el ejemplo de Pablo. Los escritores del Nuevo Testamento no dieron cabida a ninguna duda respecto a que ellos estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo, tal como lo había prometido Jesús en Juan 16:13, pasaje que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El argumento declarado formalmente, o sea, en lógica formal, sería, primero, primera premisa, todo lo que los apóstoles y escritores inspirados enseñaron fue dirigido por el Espíritu Santo. Dos, el Nuevo Testamento es lo que enseñaron los apóstoles y escritores inspirados. Tres, por lo tanto, la conclusión, el Nuevo Testamento es una enseñanza totalmente dirigida por el Espíritu Santo. Hasta aquí se ha hecho énfasis en la idea de que el Espíritu Santo dirigió a aquellos que enseñaron para Cristo mientras Él estuvo en la tierra y también después de que Él regresó al cielo. El escritor de Hebreos afirma ser inspirado. Pablo afirma en todos sus escritos ser inspirado y Pedro también afirma lo mismo. Así que hasta aquí, en nuestra primera parte de la lección, las afirmaciones del Nuevo Testamento en cuanto a la inspiración, es definitivo y es muy claro que estos autores aseveraban ser dirigidos de manera sobrenatural y que sus escritos tenían una autoridad que nadie podía ni puede igualar hasta nuestros días. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No?
¿Ok? Si no la hay, no hay problema, porque es que el tema en sí no ha terminado. Ha terminado la primera parte de esa lección, pero entramos a una segunda. Por lo menos quiero ver si puedo cubrir en los últimos 15 minutos que nos quedan, por lo menos 2 textos más. Jean Paul. Espero que escuche bien. Más o menos. Mi pregunta es que asevera un texto inspirado, el autor debe declarar que es inspirado. No, no debe, pero ellos afirmaron, tanto de unos como de los otros, que sus escritos eran inspirados. Por ejemplo, si Pablo no lo hubiera dicho, Pedro lo afirmó, de que lo que él estaba escribiendo era por inspiración. Y Pablo no dice, no habla de la inspiración de Pedro, pero Pedro sí afirma su propia inspiración. Entonces, lo que decimos es, no que necesariamente lo tenga que hacer, pero lo afirmaron, lo afirmaron. Tenemos pruebas de que ellos no escribieron sus opiniones o sus interpretaciones. Y Pedro habla en plural, o sea, no dice que únicamente él y Pablo eran los que escribían, él dice que los apóstoles y profetas estaban escribiendo. Así que es un grupo de personas que estaba redactando lo mismo que Pedro y Pablo. ¿Y qué redactaron Pedro y Pablo? Material del Nuevo Testamento. Hermano Robin Morales. Hermano, en el caso de Hechos capítulo 8, el trabajo que estaba haciendo Felipe en Samaria, no había entendido el por qué Juan y Pedro fueron hasta allá si ya Felipe había hecho el trabajo del evangelismo y lo había bautizado y habían, como ve en el caso de Hechos 2:38, donde los que se bautizan por el perdón de sus pecados reciben el don del Espíritu Santo. O sea, no entendía bien ese punto, hasta creo que entenderlo que solamente el papel de los apóstoles, en este caso era darle, como usted dice, la profecía o la revelación, algo directamente que solamente a ellos le corresponde a ellos. Entonces, es lo que entiendo aquí, no sé si es así como lo dice usted. Sí, correcto. Como lo dice la escritura, es así, ¿verdad? Hechos 2:38, y lo mencionaste bien, lo que no me quería meter por allí, porque ahorita salta Christopher y salta Steven, pero no los voy a dejar que profundicen al respecto. Christopher, yo no sé si yo he saludado. Christopher, si no te he saludado, te saludo solemnemente. Y si ya te saludé, no me sobra saludarte una vez más. Volviendo, Hechos 2:38 es un texto bastante interesante, pero al igual que Primera de Corintios 2, a veces pues lo utilizamos de manera incorrecta. Gracias, Irving. Y me dice Christopher no tiene acceso al micrófono por el momento, tiene temas allá. Bien, Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Okay. Decía hace un rato que la Biblia no se puede leer como quien cruza un potrero. Me meto por donde sea y salgo por donde sea. No, ella tiene sus avenidas, ella tiene su organización. Ella está escrita de una manera que tenemos que respetar la forma en que el Espíritu reveló su mensaje. Él no dice, bautícese cada uno de ustedes para recibir el Espíritu Santo, como si eso iba a quedar para toda la eternidad. Todo el que se bautizara era para recibir el Espíritu Santo. No, para el perdón de pecados. Eso sí iba a estar permanentemente ligado al bautismo. Todo el que se bautizara era para el perdón de pecados. Pero luego viene una conjunción y nos toca volver, con todo respeto, pero nos toca volver a la escuelita y notar que ahí dice e inicia otra parte. Y no dice para el perdón de pecados, para el don del Espíritu Santo. Dice para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que dice el texto.
Y luego alguien, por eso hice la corrección ahí, sé que no era la intención de Robin, pero hice la aclaración porque es importante para lo que voy a decir. Luego cualquiera dice, bueno, entonces, Rovira, ¿y entonces qué significa eso? No, no me preguntes a mí. No me preguntes a mí. Yo no soy responsable de Hechos 2.38. ¿Quién es responsable de lo que dice Hechos 2.38? Hermano Irving, ¿quién es responsable de explicar lo que dice Hechos 2.38? ¿Yo o quién? ¿Quién es responsable? Hermano Irving. Las mismas escrituras, hermano. Pero menciónalo por nombre. Aquí le vamos a dar la responsabilidad a la gente, que aquí nadie pasa agachado. Aquí, así seas profeta, apóstol, lo que sea, tú tienes que llevar tu responsabilidad. ¿Quién es el responsable de explicar Hechos 2.38? El autor es Lucas. Gracias, hermano Irving. Lucas, pero no nos metemos en Hechos 2.38 y que si el genitivo, que si el acusativo, que si el verbo viene bajando de la declinación número 13, porque desde las lenguas clásicas el texto yo no sé qué, y lo que pasa es que Efesios, y lo que pasa es que Colosenses, y lo que pasa, empezamos a repartir que los encargados de explicar Hechos 2.38 son Pablo, Pedro, los lexicógrafos, los grandes eruditos y no sé quién más. Y el nieto de la abuela. No, el responsable es Lucas. Él escribió, él es responsable. ¿Y cuál es la explicación de Lucas? Bueno, para yo encontrar la explicación de Lucas, tengo que irme a otros casos, porque Pedro está hablando allí, pero el que está escribiendo es Lucas, ¿no? Y el que escribe el resto de la historia. Yo tengo que buscar casos donde se dé lo mismo que se dio ahí, que se predicó el evangelio, se creyó el evangelio, se bautizaron. Cuando voy a buscar el primer caso detallado, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en Hechos 8, en el caso de Felipe. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, ya me fui, o ya hoy no me meto a la segunda parte, pero está bien, está bien. Agradezco igual la pregunta a Robin y me sirve para enfatizar ciertos puntos que hemos hablado. En Hechos 8, 1 al 12, que trata la primera parte donde llega Felipe perdón, 12 en adelante, que llega a predicar en dice que él les predicó y que se bautizaban hombres y mujeres. Él hacía señales que confirmaban el mensaje, la gente creyó, la gente obedeció, y dice que cuando los apóstoles escucharon que en Samaria se había obedecido el evangelio, inmediatamente tuvieron que ir 2 apóstoles para allá, los que siempre andaban juntos, Pedro y Juan. Llegando allá, lo primero que hacen es orar por ellos, imponen sus manos y les confieren el don del Espíritu Santo. O sea, lo que dice Hechos 2.38 en promesa, en palabras, lo vemos en Hechos 8 en cumplimiento. Escucharon la palabra, creyeron la palabra, se arrepintieron, se bautizaron, ya, recibieron el perdón de sus pecados. Pero ¿cómo recibieron el don del Espíritu Santo? Pedro y Juan, que no eran cualquiera, que eran apóstoles, se trasladaron hasta allá en persona, oraron, impusieron las manos sobre ellos y entonces lo recibieron. Al punto de que era tan evidente que habían recibido estos poderes milagrosos que dice Simón, denme a mí este poder. ¿Y cuánto cuesta? No dice, deme esta persona, deme ese ser. Yo quiero que ese ser también entre y posea mi cuerpo. No, dice, quiero ese poder. Él lo que estaba viendo era que ellos profetizaban, hablaban en lengua, se veía el poder. Yo quiero ese mismo poder. Ya usted sabe cómo termina la historia allí. Bien, luego viene el caso del eunuco, pero no vemos esto. ¿Por qué? Porque ahí estaba otra vez, ¿quién? Felipe, pero Felipe no era apóstol. Así que como solamente estaban él y el eunuco, note que él le predica, el eunuco cree, el eunuco se bautiza, pero no se habla absolutamente nada de esa parte, porque Felipe no podía hacer nada al respecto. Así que nos tenemos
¿hasta cuándo? Hasta Hechos, capítulo 10, para ver el siguiente caso detallado. En ese siguiente caso detallado, tenemos, es que me desconcentro un poquito porque están escribiendo bastante acá, dice, evidencia de que es una carta, por ende fue inspirada, me pregunta porque no tenemos en la Biblia. Ok, esa pregunta de si hubo alguna carta antes de Primera de Corintios pertenece al curso de Corintios. Así que esa la dejamos para aquel tiempo. Además, yo no he mencionado esa frase, así que no soy responsable de esa frase. En sí, la dejamos para eso porque nos desviaríamos totalmente del tema. Acá sí, porque estamos hablando de Espíritu Santo, estamos hablando de revelación, estamos hablando de cómo se hacía la obra del Espíritu Santo. Cuando nos vamos a Hechos 10, ya lo expliqué, ¿no? En ese caso sucede al revés. Primero reciben el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo se da cuenta la gente que habían recibido el don del Espíritu Santo? Porque es que se daban cuenta. Es que nadie recibía el don del Espíritu Santo sin que los que estaban alrededor se dieran cuenta. Eso no lo digo yo, eso lo dice Lucas. Y que Dios tenga misericordia del que diga lo contrario por encima de lo que dice Lucas. Que Dios tenga misericordia y le dé la oportunidad de arrepentirse y decir la verdad. Volviendo, primero reciben el don del Espíritu Santo, que Pedro lo llama tal cual así, en el versículo 48 de Hechos 10, y entonces les predica la palabra y ellos creen y se bautizan. De allí, otra vez, no vemos ningún otro caso similar hasta que nos movemos a Hechos 19. ¿Sí? En Hechos 19, Pablo encuentra, un grupo de discípulos. Ya ustedes saben lo que sucede allí. Se da cuenta de que ellos no sabían ni siquiera que existía el Espíritu Santo. Y él les bautiza en el nombre del Señor Jesús porque se da cuenta entonces que en realidad eran discípulos de Juan, pero que conocían doctrinas cristianas o conocían de Jesús. Y entonces él viene ahora sí y correctamente los bautiza. Y él impone sus manos sobre ellos y entonces reciben el don del Espíritu Santo. Y aquí entra perfectamente, y le agradezco al hermano Steven, entra perfectamente el texto de 2 de Corintios 12:12, que dice que estas cosas solamente pertenecían al ámbito, al campo de los apóstoles. Nadie más podía conferir el don del Espíritu Santo, solo los apóstoles. La única excepción, ya dije, obviamente fue la de Cornelio, que se sabe que fue una situación especial en la cual Dios hizo una excepción. Tiene todo el derecho en su soberanía de hacerlo. Pero entonces, ¿para qué recibían el don del Espíritu Santo? Para todo lo que hemos hablado hoy. Lo recibían para poder tener la capacidad sobrenatural otorgada por Dios de manera temporal para que vieran cuál era su voluntad y para que pudieran edificar a la iglesia y para que pudieran predicar a los perdidos y para que se pudiera confirmar el mensaje que ahora estas mismas personas iban a tener que predicar a otros, porque esos samaritanos iban a predicar a otros y así lo hicieron. Y esos de Éfeso iban a ir a predicar a otros, y Cornelio y su familia, aunque no lo detalla el texto, seguramente iban a compartir el evangelio con otros. ¿Cómo iban a confirmar ante otros que eso era de Dios? Por las señales que acompañaban. Entonces, la explicación de qué es el don del Espíritu Santo, que ha provocado una cantidad de ellos, que ha provocado una cantidad de debates, que le ha robado tanto tiempo valioso que deberíamos utilizar alcanzando a los oídos y edificando a la iglesia en temas urgentes, porque todos son importantes, pero algunos son urgentes. Nos hemos dedicado a una discusión que no tiene ningún sentido, porque no hay que entrar ni al bendito griego, ni al hebreo, ni al siriaco, ni a ninguno de esos. No hay que ir a una universidad especializada, ni tienes que tener cierto apellido, ni tienes que haber sido maestro, ni absolutamente nada. Tienes que ser una persona que sepa leer, que sea honesta y que se dé cuenta que la frase que dijo Lucas allí tiene una explicación que da el mismo Lucas a través de toda la redacción del libro de los Hechos.
sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Entonces, eso era temporal, como luego lo diría Pablo en 1 Corintios 13, 8 al 13. Eso sería temporal. ¿Qué iba a ser permanente? Que el hombre recibiría el perdón de pecados si oía el evangelio, creía, se arrepentía, confesaba a Jesús como Señor y se bautizaba para perdón de los pecados. Ahí sí, como es propósito del bautismo, se mantiene. Mientras el bautismo esté vigente, el perdón de pecados lo acompaña. Pero lo otro era una promesa relacionada con un momento especial de la historia que iba a cumplir precisamente este propósito de la revelación, pero que una vez que todo se redactó, ya no era necesario ni que los apóstoles siguieran con vida, ni que cristianos tuvieran el don del Espíritu. Si alguien lo tiene hoy, tiene que justificar pues con qué apóstol se encontró, que oró, que le impuso las manos y se lo confirió, porque yo no lo puedo conferir, ni los mejores evangelistas lo pueden conferir, ni los más guapos, ni los gringos, ni un rabino de la iglesia en Jerusalén puede venir y conferirle ese don. Pero otra vez, estoy enmarcando mi respuesta dentro del tema de revelación, dentro del tema de intervenciones milagrosas del Espíritu temporales mientras se daba la revelación. No estoy en el tema de la obra del Espíritu Santo. Cuidado. Jean Paul, a ver si se te escucha, hombre. Yo me da pena cortarlos, pero cuando no se escuchan tengo que hacerlo porque pues ustedes están hablando al aire y Pablo también prohíbe eso en 1 Corintios 14. A ver, Jean Paul. Hermanos, si el Espíritu Santo mora en el Espíritu, a través de la Ese no es el tema, Jean Paul. Es que Hechos 2:38 no habla de morada. Ese es otra. Tengo que tener calma porque esto se está grabando. yo le Hechos entiendo, 2:38. adelantando. Hechos 2:38 no habla de la morada del Espíritu Santo. Hechos 2:38 habla de dones espirituales que confería el Espíritu Santo con el objetivo de confirmar la revelación. Lo de la morada se habla en otros textos fuera de Hechos. En realidad se habla fuera de Hechos, ya en 1 Corintios y otros pasajes, y tiene otro sentido y otro significado, pues que ya ahí sí tendríamos que tratar esa lección dentro de obra del Espíritu Santo. Pero lo que sí es que te respondo rápido es, Hechos 2:38 no tiene nada que ver con morada, absolutamente nada. Como vemos que lo explicó el mismo. Mi pregunta no es en que habla de eso. Sí, pero ¿por qué te respondo así? Porque no nos podemos meter al tema de la morada, de ninguna forma, porque estamos hablando de Hechos 2:38. O sea, es lo que te quiero decir. No, yo sé que tú sabes que no se refiere a eso, pero si tú me dices, hermano, tengo una pregunta de la morada, es que la morada no puedo meterme a ese tema porque no es el tema de Hechos 2:38. Sí, o sea, estoy respondiendo lo mismo que al hermano con la carta de los Corintios, la previa. Sí, le comprendo, hermano. Sí, gracias, Jean Paul. No me puedo meter ahí, ya me estaré metiendo en otra temática. Tengo que mantenerme, acuérdense, en eso yo trato de ser muy disciplinado, muy disciplinado. Y debemos ser, todos debemos ser así. Sí, bueno, Irving me dice que la pregunta venía del hermano Daniel, que aparentemente pues no tenía no tiene micrófono, acceso al micrófono. Bueno, ahí está la pregunta de Robin sobre la morada, que también pues no es la pregunta, no es el tema, no es el tema. Cuando hablemos de obra del Espíritu Santo, ahí sí tratamos todo. La morada, que es contristarlo, las jarras del Espíritu, la intercesión del Espíritu, todo eso lo vamos a tratar con mucho gusto, con mucho detalle. Ustedes saben cómo soy. Trato de
que nos metamos un tema, nos vamos a lo profundo, a buscar todo lo que ese tema nos pueda dar, pero no es mi tema, no es mi tema hoy. Ok, leyendo aquí un aporte de Daniel. En Hechos, solo 2 veces aparece la palabra don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 y 10:45. Dije 48, así que 10:45. Y dice que él fue derramado, el Espíritu Santo, y luego en el 46 dice que ese don hizo que ellos hablaran en lenguas. Es decir, el don es sinónimo de poder. Y así en varias partes de Hechos, cuando se habla de don, es sinónimo de poder. Sí, perfecto. Así mismo es, exactamente. Gracias, Daniel. Bien, varones, entonces hemos llegado a la parte final. No, Daniel, al contrario, gracias por el aporte. Gracias por el aporte. No quedó de más. Más bien me gusta también cuando ustedes lo expresan en sus propias palabras porque significa que estamos en la misma página, ¿no? Ahí vemos si nos hemos entendido. Llegamos hasta aquí entonces en cuanto decía la primera parte de la lección, afirmaciones del Nuevo Testamento respecto a la inspiración.